Entonces, primera de Pedro, vamos a estar estudiando los versículos del 1 al versículo 12. Y como pueden ver ahí en la imagen, el título de la predicación del día de hoy es Una esperanza viva. Entonces, para introducir la carta de Pedro, al igual que el resto de epístolas generales que tenemos en la Biblia, esta epístola también lleva el nombre de quien escribió la carta, que es Pedro. El versículo 1 nos dice, lo deja claro, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ese apóstol Pedro que, bueno, si conocemos un poco de los evangelios, conocemos que Pedro fue muchas veces impulsivo, ¿cierto? Que su corazón vibraba por su Señor, que cuando vinieron a arrestar a nuestro Señor Jesús, ahí en el huerto del Getsemaní, Pedro, por defender a Jesús, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero también vemos un Pedro que después niega al Señor 3 veces. Entonces vemos ahí Pedro en distintas facetas. Pedro también era considerado uno de los líderes de los apóstoles. Siempre que se mencionan los nombres de los apóstoles en los evangelios, Pedro muchas veces ocupa el primer lugar de esos listados. Y que ocupe el primer lugar no es algo aleatorio, sino que Pedro tenía un lugar preeminente dentro de los 12. De hecho, de Pedro es la persona que más se habla en los evangelios, después de Cristo obviamente. Pedro es la persona que después de Cristo más es mencionada en los evangelios. Pedro fue muchas veces el vocero de los apóstoles. Era quien iba ante Jesús y presentaba muchas veces algunos pensamientos, algunas preguntas, algunas inquietudes que tenían los apóstoles. Entonces, es Pedro quien escribe esta carta, y el contexto histórico fue que esta carta fue escrita a mediados de los años 60 después de Cristo, por ahí por el 64, y es en un contexto de una creciente persecución de la iglesia. Ya llevaba la iglesia unos 60 años, ya habían bastantes creyentes, pero estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y la carta que escribe Pedro, esta primera carta, se dirige a esas comunidades de judíos que estaban sufriendo persecución y que estaban siendo dispersos ahí por la región de Asia Menor, en los lugares que ahí menciona también el versículo, Bitinia, Galacia, Capadocia, entre otros. Y bueno, el propósito por el cual Pedro escribe esta carta a este grupo de creyentes era poder animar a estos creyentes que, a pesar de el sufrimiento que estaban viviendo, a pesar de los problemas que estaban padeciendo, a pesar de todo esto, ellos podían mantenerse firmes y podían seguir siendo fieles a Cristo. A pesar de que el motivo de su sufrimiento era justamente Cristo, Pedro escribe esta carta para animar a estos creyentes a seguir permaneciendo en pie, permaneciendo firmes. Pedro quería mostrarles la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Entonces vamos a tener un tiempito de oración para que el Señor hable a nuestras vidas por medio de este pasaje, y ahí vamos a también leer bien rapidito el pasaje ya para comenzar con el estudio. Oramos. Señor, te damos gracias por un día más que nos regalas, Padre. Y en esta tarde, Señor, te queremos pedir que hables a nuestras vidas por medio de este pasaje, por medio de la carta de Pedro, que nos ayudes a entender, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos, Señor, a través de estos versículos. Y que juntos, Señor, podamos salir de este lugar edificados, Señor, entendiendo lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y si tienen ahí abiertas sus Biblias en la carta de Pedro, vamos a leer en primer lugar los 5 primeros versículos, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Después vamos a leer los otros versículos. Y
Y bueno, en estos primeros versículos, Pablo, yo sabía que iba a decir Pablo, la costumbre. Pedro saluda, ¿cierto? Parte saludando a estos creyentes y aprovecha este saludo no solo para identificar a estos lectores como el origen celestial que ellos tenían, porque acá les dice que son elegidos según la presencia de Dios, sino que también hace un contraste con la condición terrenal que ellos tenían, como expatriados, como residentes terrenales. Entonces, Pedro describe a estos creyentes como expatriados, es decir, residentes temporales, extranjeros, incluso se puede entender como refugiados. Extranjeros en una tierra hostil, en una tierra pagana, en una tierra con distintas creencias. Entonces estos creyentes estaban destinados a sufrir en esta región, por su condición de extranjeros, ¿cierto? Pero el apóstol entonces lo que quiere que estos cristianos, estos primeros cristianos entiendan o puedan recordar, es que en medio de ese sufrimiento, en medio de esas dificultades, de esos problemas, ellos pudieran recordar que son escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios, podían enfrentar esa persecución, podían enfrentar esos problemas con una esperanza viva, con una esperanza depositada en Cristo, que murió, pero que también resucitó de los muertos. Entonces, como expatriados, como dispersos, ¿cierto? Como extranjeros espirituales, aquí lo más importante no era la relación que estos creyentes tenían como por su lado terrenal, sino que por el lado celestial. Es por eso que Pedro los identifica como elegidos. Y si bien aquí Pedro le está hablando al pueblo judío, la Biblia también menciona que nosotros como gentiles, como la iglesia de Dios, también fuimos escogidos. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ahí los van a ir mostrando en la pantalla porque si los buscamos quizás nos alarguemos un poquito. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo creo que a veces este tema de la elección es un poquito controversial, ¿cierto? En la iglesia, a veces llega a ser un tema un poquito tabú, pero incluso nuestro Señor Jesucristo habló de la elección. Tenemos varios versículos en la Biblia donde Él menciona la elección. Solamente por mencionar uno, Mateo 24:22 dice: y si aquellos días, esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, no quiero entrar en este tema controversial de la elección. Cada uno ahí puede tener su postura, pero por resumir las dos posturas históricamente más grandes, por un lado tenemos la elección incondicional, ¿cierto? Que son esta creencia que tienen las iglesias más reformadas, en que creen que Dios nos escogió no por algo que nosotros podamos haber hecho, sino que nos escoge únicamente por su soberanía. Y por otro lado está la elección condicional, y esta es la postura que tiene nuestra iglesia, en donde se cree que Dios nos escoge en base al conocimiento previo que Él tenía de nosotros. O sea que Dios desde la eternidad mira hacia el futuro por medio de su omnisciencia y ve cómo tú ibas a reaccionar al Evangelio. Ve que nosotros íbamos a creer cuando se nos predique el Evangelio y en base a ese conocimiento previo es que te escoge desde la eternidad para salvación. Esas son como las dos grandes posturas, la elección incondicional y la elección condicional. Nuestra iglesia tiene esta postura de lo segundo que estoy mencionando. Pero aquí Pedro no quiere poner un énfasis en entender cómo Dios elige
a las personas para que sean salvas. Lo que quiere que entendamos Pedro en esta parte es entender la grandeza del Señor en cuanto a nuestra salvación, ya que el proceso de cada uno de nosotros de ser salvos no empezó cuando tú creíste en Cristo. No empezó cuando alguien se tomó el tiempo de predicarte el Evangelio y tú creíste en Cristo. Tu proceso de salvación empezó en la eternidad pasada, cuando Dios te escogió para salvación. Entonces lo que quiere que Pedro entiendan estos cristianos que estaban pasando por una situación compleja es la grandeza de esa salvación. Es entender que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había pensado en ti para que tú seas salvo. Y el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este versículo nos muestra a las tres personas de la Trinidad participando en ese proceso de salvación. ¿Te das cuenta? El Dios Padre es quien te elige, el Espíritu Santo es quien te santifica, y obviamente Cristo es quien viene a este mundo a derramar su sangre para darnos la salvación. Entonces, esa elección de Dios Padre, ese plan perfecto que ya trazó el Señor para tu vida, ¿cierto? De que algún día alguien te predique el Evangelio, de que tú puedas creer, de que tu vida viva un proceso constante de santificación, todo ese proceso se vuelve una realidad en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando nos capacita con la fe para poder creer, cuando nos convence de pecado, cuando nos regenera, cuando nos adopta. Entonces, con este precedente ya de la grandeza de la salvación, es que Pedro, del versículo 3 en adelante, como que explota, por decirlo así, en adoración a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto fue lo que motivó a Dios a salvarnos. Esto fue lo que movió a Dios a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Lo que dice el versículo 3, por su grande misericordia. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? Nosotros no teníamos absolutamente nada que nos hiciera ser merecedores de una salvación. De hecho, todo lo contrario, nosotros merecíamos ir al infierno por el hecho de ser pecadores frente a un Dios santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, aún estando nosotros muertos, totalmente separados de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Y fíjate que la segunda parte del versículo 3 dice también que nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Dios no solamente te salvó, no solamente Cristo pagó el precio de tus pecados, sino que también te dio una nueva naturaleza, te hizo renacer, te hizo una nueva criatura. Antes éramos esclavos del pecado. O sea que antes de conocer a Cristo, la única opción que tú tenías era pecar. Siempre, en cada decisión que tomaras, todos los caminos te llevaban hacia el pecado. Pero ahora que Dios nos hizo renacer, nos hizo nuevas criaturas, nos liberó del pecado. Ahora la diferencia no es que no vamos a pecar, la diferencia es que ahora tenemos la opción de no pecar. Ahora podemos elegir no pecar. Antes el único camino era el pecado. Versículo 4. Entonces el versículo 3 termina, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabes qué? El mundo deposita su fe en cosas muertas, ¿cierto? ¿Qué es ser exitoso para el mundo? Tener dinero, tener un buen puesto, un buen trabajo, tener un título. Quizás tener influencia. Pero son cosas temporales, son cosas corruptibles. Y aquí Pedro contrasta eso con la esperanza viva que tenemos en Cristo. Esa herencia incorruptible, es decir, que no se degrada, que no muere. Esa herencia incontaminada, que es pura, que es sin defecto, que es perfecta. Y esa herencia inmarcesible. Esa palabra se usaba para describir una flor que no se marchita, una flor que no muere. Entonces, bajo este contexto podríamos decir que tenemos una herencia que nunca pierde su magnificencia, que nunca pierde su valor. Entonces nuestra herencia, esta herencia que el Señor nos promete, es permanente, no se corrompe, no se contamina, no pierde su valor. Y algo muy importante es que está reservada en los cielos para nosotros, es decir, que está asegurada. No hay nadie ni nada que te pueda quitar o que pueda corromper esta herencia que el Señor nos da. Entonces, como sintetizando estos primeros 5 versículos, lo que Pedro quiso que estos creyentes entendieran desde el comienzo de la carta, antes de empezar a hablar ya del sufrimiento, del rechazo que estaban viviendo, antes de hablar de las pruebas, Pedro quería que estos creyentes tuvieran claridad absoluta de lo que implicaba su salvación. Que como mencionamos, no es solamente que Cristo haya venido a este mundo y que te hayan predicado y que tú hayas creído, sino que desde antes de la fundación del mundo ya esta salvación estaba preparada para nosotros. Estos creyentes estaban siendo perseguidos, estaban siendo desplazados de sus tierras, tratados como extranjeros, pero Pedro les recuerda que aunque el mundo nos vea como extranjeros, como seres extraños quizás, Dios te ve como un escogido. En otras palabras, lo que Pedro le está diciendo a estos creyentes es que pueden perder absolutamente todo en esta tierra. Pueden pasar los peores sufrimientos, los peores problemas, pero algo que no puedes perder es lo que Dios tiene preparado para ti por el hecho de ser su hijo. Entonces aquí lo interesante es que Pedro no le está diciendo a estos creyentes, oye, paren de sufrir, pues si mira, eres salvo, eres escogido, no seas tan llorón, pues. O sea, ya te quitaron tu casa, quizás perdiste todo lo que tenías, pero oye, eres salvo, pues. ¿Cómo vas a estar llorando por eso? Pedro no hace esto, sino que lo que hace no es negar el sufrimiento de las personas, no lo minimiza, no lo espiritualiza, sino que lo entiende, pero lo que quiere llevar a que estos creyentes entiendan es cómo nosotros como creyentes podemos tener gozo en medio de ese sufrimiento. Cómo nosotros podemos tener gozo en medio de las circunstancias que nos aquejan. Y aquí lo interesante es que Pedro no está escribiendo desde una burbuja, Pedro no está escribiendo quizás desde una posición privilegiada, Pedro también estaba viviendo exactamente la misma persecución. ¿Cierto? Estaba siendo perseguido, marginado, rechazado socialmente. Hay muchas personas que estaban perdiendo sus hogares, sus bienes, su reputación. Y aún así, a pesar de toda esa situación, de todos esos problemas, el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, estás perdiendo todo, pero en lo cual vosotros os alegráis. Y aquí la pregunta es, ¿alegrarse de qué? Y es alegrarse de lo que acabamos de describir, de una herencia eterna, una herencia incorruptible, incontaminada,
inmarcesible y guardada por Dios mismo. Entonces, en esta parte podemos entender que el gozo del creyente no nace en base a las circunstancias que estamos viviendo. O sea, si un día llega una enfermedad a tu vida, la Biblia no te dice, oye, alégrate porque estás enfermo. Si chocaste el auto, pérdida total, te dice, oye, alégrate porque chocaste el auto. No está hablando de eso, sino que dice que el gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestra posición ante Dios. Es decir, mi posición ante Dios y entender mi salvación y el gozo que eso puede traer a mi vida es superior a quizás el sufrimiento que yo pueda estar padeciendo en esta tierra. Entonces no es me gozo por las cosas malas que me pasen, sino que yo tengo ya un gozo por la posición que Dios me dio, que sobrepasa cualquier sufrimiento que yo pueda tener en esta tierra. Pero como dijimos, Pedro no minimiza el sufrimiento que las personas realmente viven, el dolor que puedan estar pasando. De hecho, el siguiente versículo, el mismo versículo 6, la segunda parte dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí Pedro reconoce tres cosas súper importantes. Primero, que el sufrimiento es real. O sea, cada uno de nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, vamos a tener sufrimiento y ese sufrimiento es real. Y aquí, fíjate que Pedro no dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es que te sientes mal, si es que la pasas un poquito mal, no, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. O sea, el dolor es verdadero, las pruebas duelen. Pero en segundo lugar, y algo que nos puede traer esperanza, es que el sufrimiento es temporal. Dice, por un poco de tiempo. ¿Te das cuenta? No es eterno. No define el final de tu historia este sufrimiento. Y el tercero y más importante, creo, es que el sufrimiento es controlado por Dios. Aquí Pedro nos dice, si es necesario. O sea, no es un caos sin sentido. No es que Dios perdió el control de tu vida, se olvidó de ti, y tú sufres eternamente. Ese sufrimiento, aunque no lo pareciera, está controlado por Dios. Y no lo hace simplemente por hacerte pasar malas situaciones, sino que también tiene un propósito. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. El propósito de las pruebas en tu vida y la mía es que nuestra fe sea probada. Y Dios no prueba nuestra fe para destruirla. Dios no prueba tu fe para que la pases tan mal y sufras tanto que en un momento desertes de tu creencia. No es para que abandones tu fe, sino que es para revelarla y para purificarla. Y Pedro aquí ocupa un ejemplo que yo creo que va a ser aplicable a todas las épocas, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Todos sabemos, o bueno, capaz que la mayoría, que el oro para que sea cada vez más puro, ¿por qué tiene que pasar? Por el fuego. O sea, para que toda la escoria quizás que tiene ese metal vaya siendo quemada, si está aliada quizás con otro metal, para poder separar esos metales, tiene que ser pasado por el crisol, tiene que ser pasado por el fuego. Y cuando pasa por esa prueba del fuego, el oro cada vez se va purificando, hasta que uno obtiene quizás un oro totalmente puro, de 24 quilates. Y así también pasa con nuestra fe. Y así también pasa con nuestra fe. El Señor nos prueba para que nuestra fe cada día sea más pura. Y aquí Pedro hace una comparación con el oro. Dice que es más valiosa que el oro. O sea, una fe que pasó por las pruebas, una fe que ya ha sido probada y que se ha ido purificando y purificando,
Una fe probada es mucho más valiosa que el oro. Incluso en este momento que el oro ya está por precios históricos, ¿cierto? Nunca en la historia del mundo el oro ha costado tanto como ahora. Incluso, gracias Belén, incluso con eso dice que la fe probada, esa fe que ya ha pasado por distintas pruebas, es mucho más valiosa que el oro. De hecho, si lo miramos desde ese punto de vista, podemos entender que incluso las pruebas son un privilegio para los cristianos. El hecho de vivir pruebas, de sufrir por la causa de Cristo, podemos considerarlo como un privilegio para los cristianos. ¿Por qué? Porque dice que esa fe será hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo, en la parte final del versículo 7. Entonces, que a ti te toque sufrir, que a ti te toque padecer por la causa de Cristo, ese sufrimiento que va a ir probando tu fe, que va a ir purificando tu fe, lo único que va a provocar finalmente es que esa fe tan valiosa, purificada ya por las pruebas, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando ya Cristo sea manifestado, cuando Cristo venga por nosotros. Y aquí Pedro hace una mirada hacia el futuro. Y aquí nos podemos dar cuenta que el sufrimiento no es el capítulo final. No es que tengamos que sufrir eternamente en esta vida, sino que el capítulo final es la manifestación de Cristo. Cuando Cristo regrese, la fe que perseveró en el creyente y que fue purificada por medio de las pruebas va a ser reconocida por Dios mismo. Y esto no significa que nosotros nos ganamos la salvación por sufrir. No es que si sufres, vas a ser salvo. De hecho, es todo lo contrario. Por el hecho de ser salvos nos va a tocar sufrir. Y así lo dice la Biblia. Pero incluso ese sufrimiento es un indicio de que somos hijos de Dios. Ese sufrimiento es una muestra de que Dios está trabajando en tu vida para ir purificando esa fe que es más valiosa que el oro. Versículo 8 también nos muestra el resultado de esta fe. ¿A quién amáis sin haber visto? Claro, Pedro estuvo con el Señor, estuvo cara a cara con el Señor, comió con Él, compartió con Él, pero nosotros, si estos creyentes que estaban sufriendo, no le conocieron personalmente, y aún así lo aman sin haberle visto. Esta es una evidencia real de nuestra fe. Pero Pedro continúa, más adelante dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y aquí es interesante porque no solamente dice gozo, sino que dice un gozo inefable, un gozo que no se puede expresar con palabras. Y esto no es una alegría superficial, no es que tengamos que estar todo el tiempo contentos, todo el tiempo forzando una sonrisa por el hecho de ser hijos de Dios, sino que es un gozo profundo, un gozo sobrenatural. Un gozo que puede coexistir con el sufrimiento. Y quiero que esto se entienda, no es que no tengas que sufrir, es que en medio de ese sufrimiento pueda coexistir el gozo. Sé que esto ya lo he mencionado varias veces, yo creo que por lo menos unas 3 veces he contado esta historia, pero fue algo que me llamó mucho la atención. Y fue que cuando yo iba en la universidad tenía un profe que era re comunista, por lo tanto no creía en Dios, pero este profe le llamaba mucho la atención que un amigo de él, que era cristiano, era creyente, lo invitó al funeral de su hija. No recuerdo cómo falleció su hija, pero tenía un par de añitos. Y mi profe fue a acompañar a su amigo en el funeral de su hija y él nos contaba que le sorprendía ver la tranquilidad de su amigo.
a pesar de que su hija había fallecido. Y mi profe también tenía una hija de edad similar, y mi profe nos decía, si mi hija hubiese muerto, yo estaría destruido en el piso. Y veía a mi amigo que a pesar de que se notaba que estaba sufriendo, veía como él estaba tranquilo. Y ese es el gozo que el Señor nos puede dar. Ese es el gozo que el Señor te puede dar en medio de las dificultades. No es que no vas a sufrir, es que en medio de ese sufrimiento podemos tener una esperanza viva, podemos tener esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Y finalmente Pedro cierra este bloque con una verdad que es obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí lo interesante es que Pedro no está hablando de una salvación futura. O sea, nuestra esperanza de decir, pucha, yo puedo estar gozoso porque sé que en un futuro el Señor me va a salvar, y que quizás podamos ver eso como algo lejano, en verdad no es así. Si tú un día tomaste decisión por Cristo, si Cristo perdonó tus pecados, tú ya eres salvo, tú ya estás disfrutando de la salvación. Romanos dice, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú ya tomaste una decisión por Cristo, ya eres salvo, ya puedes disfrutar de todos los beneficios de la cruz. Entonces cuando Pedro habla de que podemos estar gozosos en medio de las circunstancias, de las dificultades, porque tenemos una salvación segura, una herencia, ¿cierto?, incorruptible, esa herencia ya la estamos viviendo, esa salvación ya la estamos viviendo. Por eso es que el gozo no se basa en una promesa futura, sino que en una realidad presente. Y ya para ir terminando, vamos a leer los últimos 3 versículos, del versículo 10 al 12, y que Pedro lo que va a hacer en estos últimos versículos es, hasta ahora, desde el 1 hasta el 9, lo que hicimos es como si Pedro nos mostrara una foto con mucho zoom. Le hizo zoom para que entendamos cada detalle de nuestra salvación, para entender que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nuestra salvación está asegurada, de que podemos tener gozo. Pero Pedro lo que va a hacer ahora es como ampliar la foto, hacerle el zoom para afuera, poner el lente por 6, para que podamos ver el panorama completo y entender la grandeza de la salvación. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. Siento que a veces nosotros pensamos que los profetas, o por lo menos a mí me pasaba, que los profetas simplemente Dios les daba un mensaje y ellos lo decían. Después Dios les daba otro mensaje y ellos lo proclamaban. Casi como un lorito. Dios te dice algo, lo repites. Pero este versículo nos deja claro que no es así. Muchas veces la revelación de Dios no era tan clara para el profeta. Y el profeta debía escudriñar, debía indagar, para finalmente, y obviamente inspirado por el Cristo mismo, de hecho el versículo 11 continúa diciendo que, versículo 11, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, era Cristo mismo inspirando a los profetas para entender la revelación y también para poder escribirla y que más adelante poder tener esa revelación en la palabra. Bueno, vamos a leer de nuevo el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas en ese tiempo, Dios les dio este mensaje, pero ellos no pudieron entender finalmente a qué se refería con todo esto sufrir. Sabía que el Cristo iba a sufrir y sabían que más adelante iba a ser glorificado. Pero son como 2 montañas que nosotros podemos ver a lo lejos
en que vemos la punta de la montaña, quizás la otra, pero no vemos todo lo que hay entre medio. Y no es hasta que Cristo viene a esta tierra en que la revelación se completa y se logró entender a cabalidad el plan de salvación que Cristo tenía para nosotros. De hecho, los judíos pensaban que el Mesías los iba a librar del imperio romano, los iba a librar de ese reino, y sabemos que en verdad el Cristo vino para librarnos del reino del pecado, del reino de la muerte. Pero son cosas que no se lograron entender hasta que Cristo vino. Entonces, versículo 12, a esto se les reveló, a los profetas, no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, para los apóstoles, para los primeros cristianos, para nosotros, bueno, leo de nuevo el 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, como les digo, aquí Pedro lo que hace es como amplía la foto, amplía el panorama. Nos muestra, ya entendiendo que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que Dios pensó en nuestra salvación incluso antes de crear el cielo y las estrellas, como el mismo Cristo fue dándole el mensaje a los profetas que quizás no lo lograron entender en su totalidad, pero como después ese mensaje llegó a los apóstoles, ellos pudieron entender el mensaje y poder predicar el Evangelio por medio del Espíritu Santo, y como después de 2000 años ese mensaje llegó a cada uno de nosotros y pudo entender la necesidad que teníamos de un Salvador. Entonces, si te fijas aquí, Pedro está mostrando el panorama completo para que estos creyentes que estaban padeciendo pudiesen entender la grandeza de la salvación. Y el pasaje termina con esta frase, y con esto ya terminamos. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y es interesante esta frase porque nos muestra la grandeza de la salvación, nos muestra lo increíble que Dios tuvo que hacer para orquestar cada parte del proceso de nuestra salvación. Y que es algo que los ángeles nunca van a poder experimentar, porque los ángeles no tienen pecado, los ángeles son santos. Entonces no necesitan de un Salvador. Nunca van a experimentar el perdón de los pecados, nunca van a poder experimentar la expiación, nunca van a poder experimentar el sello del Espíritu, la morada de Cristo dentro de nosotros. Y por eso que es como interesante lo que dice acá, es algo que los ángeles anhelan mirar, como que les sorprende, incluso a ellos, seres que están en la presencia de Dios, se vuelve algo tan interesante para ellos ver cómo Dios orquestó, como dije, toda la salvación que Cristo nos regala hoy. Entonces, ya terminando, cuando llegue el sufrimiento a nuestras vidas, podemos mirar nuestra salvación con este lente que nos permite quizás ver el panorama completo y entender todo lo que tuvo que padecer Cristo, todas las cosas que tuvo que ordenar para que se cumplieran cada una de las cosas que estaban escritas, y cómo ese plan perfecto llegó a un día a tu vida, que alguien te predicó el Evangelio, que tú comprendiste que eras un pecador, que te estabas yendo al infierno, que necesitabas de un Salvador. Cómo todo ese plan perfecto y todas las promesas que están para nosotros y que estamos esperando, cómo todo eso puede traer gozo a tu vida y que ese gozo te puede acompañar en medio del sufrimiento. Y recordar que si Dios permite sufrimiento en tu vida, es para perfeccionarnos, para hacernos mejores cristianos, para que nuestra fe sea probada, igual que el oro que se va purificando, nuestra fe sea purificada, entendiendo que una fe probada, una fe purificada, lo único que va a hacer es traer más gloria y honra a nuestro Señor. Así que ese es el mensaje que tenía para hoy. Y bueno, no sé si cada una de las personas que está acá en esta iglesia el día de hoy ha comprendido
el sacrificio de Cristo. Pero es simple. Básicamente, cada uno de nosotros ha pecado. Todos nosotros somos pecadores. A lo mejor no somos las peores personas del mundo, no hemos matado a nadie, pero sí hemos cometido pecado. Y enfrente de un Dios que es santo, cualquier tipo de pecado ya nos hace merecedores del infierno. Cualquier persona sin Cristo que parta de este mundo, que muera, su único camino es el infierno. Y Dios, viendo esa condición que nosotros teníamos, de la cual no podemos ser librados porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ningún ser humano tiene la posibilidad de no pecar. Cada uno de nosotros ha pecado y va a seguir pecando por el resto de nuestras vidas. Entonces, Dios, al ver esa necesidad que nosotros teníamos como pecadores, pensó en un plan perfecto: enviar a su Hijo, a Cristo, a morir y pagar el precio de nuestros pecados. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero nosotros no podíamos morir por nosotros mismos, porque estábamos muertos, separados de Dios en delitos y pecados. Es por eso que Cristo viene a este mundo, muere en la cruz, derrama su sangre para ofrecerte hoy el perdón de los pecados. Y lo único que necesitamos para acceder a esta salvación es arrepentimiento y fe. Nada más. Arrepentimiento, entender que nuestra vida iba mal encaminada, entender que nuestra vida solamente seguía los afanes de este mundo, el intentar completar metas que te pone este mundo, una vida llena de pecado. Arrepentirse de eso. Arrepentimiento es dar una vuelta de 180 grados. Voy en este camino, pero no me arrepiento, doy la vuelta y voy en el camino contrario. Y fe. Fe en que Cristo vino hace 2000 años atrás, dio su vida por ti y por mí en la cruz. Fe en que Cristo es Dios. Y fe en que puede limpiarte de tus pecados el día de hoy si tú decides arrepentirte y entregar tu vida a Él. Así que espero que este mensaje haya hablado a sus vidas. Si no conoces a Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo, habla con nosotros. Nos gustaría hablar contigo, poderte guiar si hoy día tú quieres entregar tu vida al Señor. Así que oramos ya para finalizar este tiempo. Padre amado, damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos, Señor, que es útil, Señor, para nuestras vidas, que nos redarguye, que nos lleva, Señor, a ser mejor hijos tuyos, a entender qué es lo que quieres para nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por esta carta de Pedro, que nos muestra cómo, a pesar de las circunstancias que rodean nuestra vida, a pesar del sufrimiento que podamos estar viviendo, un sufrimiento que no lo negamos, que no lo invisibilizamos, pero es un sufrimiento que puede coexistir, Señor, con un gozo que únicamente es dado por ti. Un gozo que viene, Señor, basado en un plan perfecto, organizado, Dios, por ti, desde antes de la fundación del mundo, en donde participaron, Señor, el Espíritu Santo, Dios Padre, el mismo Señor Jesucristo, y que hoy nos da la esperanza viva, Señor, de que si confiamos en ti, si nos arrepentimos y en fe te pedimos perdón por nuestros pecados, tú nos regalas la vida eterna, Señor. Y podemos tener esa seguridad de que si partimos de esta tierra, vamos a estar por la eternidad contigo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pido por cada joven también que está acá presente, que pueda entregar su vida, Señor, a ti, si es que no lo ha hecho. Oramos por ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.